Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la lección número 8. Ya 8 lecciones de este curso Hermenéutica, el método. Y la de hoy, una que despertaba bastante interés, bastante curiosidad, y por eso estamos aquí en un día como hoy, que pues obviamente es un día libre, familiar, donde pues muchos de nosotros hemos paseado con nuestras familias o hemos ido a visitarles, etcétera. Por eso, pues hoy no estamos completos, pero los que estamos aquí estamos con ese gran interés y ese gran deseo que también sé que está en los hermanos, pero como decía, pues obviamente la familia, también hay que cumplir con la familia, esa parte importante de nuestras vidas. Pero que pues los que ya cumplimos de pronto con esa agenda o los que no teníamos esa agenda, pues estamos aquí porque este tema es un tema bastante interesante, así que no queremos esperar hasta mañana el video, por eso estamos aquí esta noche. También damos gracias a Dios por todos aquellos que luego se conectarán y podrán también compartir con nosotros este estudio y podrán beneficiarse, podrán edificarse con él. Como vemos en pantalla, lleva por título nuestra lección la manera en que las sectas leen mal y usan mal la escritura. Esta lección va a tener dos partes. En esta primera parte nosotros vamos a analizar grupos sectarios, pero bastante peculiares. No son tipo de sectas que están dentro de una religión principal y se dividen de ella como un grupo que agrega a las doctrinas principales de este grupo mayor doctrinas nuevas, sino vamos a hablar de grupos que de por sí iniciaron por sí mismos, por ideales de las personas que le fundaron, aunque obviamente debieron haber tomado de aquí y de allá, de su juventud o en su niñez, cuando pertenecieron a algún otro grupo religioso, pues en realidad no son, o lo vuelvo a repetir, un grupo que haya estado primero en un grupo mayor y se haya apartado, se haya dividido, haya cortado comunión. No, sino que iniciaron 100% como un nuevo grupo religioso. En este caso, a veces grupos religiosos directamente cristianos, entre comillas, o grupos religiosos que no son cristianos, de los que también vamos a hablar esta noche, pero que utilizan para manipular, tergiversan la escritura para manipular a sus seguidores. Entonces, por eso también los vamos a analizar esta noche. Tenemos un texto que habla acerca de esto. Vamos a pedir que nos colaboren con la lectura de Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 16 y 17, por favor, hermano Joel. Amén. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el ardor de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Gracias, hermano Joel. La obediencia o el rechazo de la autoridad de Dios. Hermano Juan Contreras llegando a sala. Muy buenas noches, hermano Joel, bienvenido. Hermano Juan Contreras, bienvenido. Agradecía al hermano Joel la lectura de Segunda de Pedro 3, 16 y 17, y decíamos que la obediencia o el rechazo de la autoridad de Dios a través de su palabra determinará finalmente el destino eterno del hombre. Vamos a ver, aquí, listo. Gracias. Encontrar la verdad de Dios, en cambio, y seguirla, traerá bendiciones más allá de lo que el hombre puede expresar. Pero leer mal y usar mal la escritura traerá como consecuencia la exclusión eterna de su presencia, como dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo en segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. La palabra de Dios es perfecta y completa, pero el hombre, lamentablemente, es el eslabón más débil o es el eslabón débil en el proceso hermenéutico. Aunque Dios es perfecto, el hombre no lo es. El hombre es imperfecto. Por lo tanto,
todo mal uso que haga de la escritura, de la palabra de Dios, o que se haga de la escritura y de la palabra de Dios, va a ser siempre un error del hombre, responsabilidad del hombre y no de Dios, porque Dios no inspira la interpretación del hombre. La interpretación es la responsabilidad del ser humano a quien Dios ha invitado a que lea, a que estudie y que entienda su voluntad. Pero si el hombre no lo hace de manera responsable, de manera correcta, esa responsabilidad recaerá solamente sobre él. El tiempo en el cual el Espíritu Santo comunicaba directamente la verdad al hombre, ya todo procesado, solo de enseñarlo, de tenerlo, como en el primer siglo que los hermanos no necesitaban ir a una escuela de predicación, no necesitaban comprar libros, no necesitaban internet para investigar, porque el Espíritu Santo les daba toda la información de manera milagrosa. Con eso ya no contamos hoy, esa era finalizó. Debemos ahora estudiar y asegurarnos de que nuestra meta y principio básico sea la que exhortó ese mismo apóstol Pablo al joven Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, de usar bien la palabra de Dios. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Lo dicho, que leeremos mal y por lo tanto usaremos mal la escritura. Y al final no seremos mejor que las sectas que condenamos. Pero, ¿por qué deberíamos molestarnos con aprender la metodología y el razonamiento detrás de las desviaciones de la verdad que hay en estos grupos que mencionaba en un principio? Porque estas personas, amados, fueron creadas a imagen de Dios y tienen un alma valiosa como nosotros, un alma que Dios no quiere que se pierda. Quizá entre nosotros los que estamos aquí, o todos los hermanos que participan de esta escuela, o los que luego nos ven a través de la grabación en el canal, quizás en otro tiempo nosotros también estábamos buscando la verdad. Quizás estas personas que hoy pertenecen a esos grupos la estaban buscando también al igual que nosotros. Pero luego, por alguna razón, pues, se dejaron engañar y se alejaron de la verdad de Dios que hay en su palabra por una combinación de ignorancia, apatía y la violación de un adecuado procedimiento de interpretación bíblica. Nosotros pudimos durante algún tiempo ser seguidores de los fundadores de este tipo de grupos, como el señor Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, como el señor Joseph Smith, el fundador de la Iglesia de los Mormones, o como se llaman ellos a sí mismos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la señora Ellen White, que es la fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ahora ya no somos seguidores de ellos. Ya no pertenecemos a su rebaño si alguna vez estuvimos allí, claro. Ahora perseveramos en la doctrina del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Pablo, en la enseñanza revelada por el Espíritu de Dios a sus santos apóstoles y profetas que está contenida o que es el Nuevo Testamento. Voy a corregir eso de está contenida, porque lo escuché recientemente en una exposición y ahora iba a cometer el mismo error. No digamos que el Nuevo Testamento contiene la verdad de Dios. Porque cuando tú hablas de contener, estás diferenciando el contenedor de su contenido. Estás diciendo que el Nuevo Testamento es una cosa y que la verdad del Nuevo Testamento es otra. Cuando dices que la Biblia contiene la palabra de Dios o contiene la verdad de Dios, estás separando la Biblia de la verdad de Dios. Es incorrecto. La Biblia es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento es la verdad de Dios. Así que la verdad del Nuevo Testamento, tal cual fue revelada a los santos apóstoles y profetas del Señor. El fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos, como dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Pero los sectarios inevitablemente van a falsificar la autoridad del Padre. Pero Jesús demostró que la autoridad no se va a probar únicamente a través de los medios que estos grupos van a utilizar para tratar de engatusar o de impresionar a las masas, como son las señales o supuestas señales y milagros, y apoyándose en afirmaciones
que solamente tienen base en un texto del Antiguo Testamento que, como ya lo hemos estudiado, no tiene vigencia en nuestros días. Cualquier afirmación o práctica humana que se eleve a sí misma a la misma altura de la palabra de Dios se convierte en una usurpación de la autoridad de Dios, y sus seguidores o sus defensores se convierten en enemigos de la cruz de Cristo y enemigos del plan de Dios, saboteadores del plan de Dios. Ya sea que estas cosas provengan de las tradiciones eclesiásticas de un grupo mayor, del subjetivismo de un individuo o del pensamiento sectario de alguien que haya estado en la verdad, pero que luego haya querido establecer una iglesia según su propio corazón y sus propios caminos. Hablemos un poco acerca de la confusión que hay en la perspectiva mundial religiosa. Las religiones sectarias de nuestra época pretenden de alguna manera que Dios las acepte. Sea como sea que adoren, sea como sea que practiquen la religión, quieren que Dios las acepte. Rara vez una secta va a incrementar su conocimiento sin encontrar un supuesto y falso respaldo en la palabra de Dios. Es casi como si ellos creyeran que necesitan ir muy atrás en el pasado para encontrar una justificación de la visión que tienen acerca del futuro. Pues, a menos que el sectario tuviera una revelación única, especial o nueva de Cristo, como quizás los mormones dicen que la tienen, pues el Jesús de la Biblia es todo lo que tenemos. Si realmente queremos practicar la religión de Jesús, Jesús es todo lo que tenemos. El sectario utiliza la palabra de Dios para apoyar ideas antibíblicas, con todo y lo paradójico que eso es. Primordialmente porque sus ideas preconcebidas, sus presuposiciones, las cuales tiene conscientemente porque las ha estudiado cosas, o inconscientemente porque lo ha absorbido de su entorno, respecto al funcionamiento básico del mundo, esas presuposiciones o ideas preconcebidas están erradas. La confusión que existe en la perspectiva que el mundo tiene de la religión, del cristianismo, de la Biblia, de Dios mismo, pues obviamente ocurre siempre que un lector de la Escritura no interpreta la Biblia dentro de su marco intelectual y ampliamente cultural, y en cambio quiere aplicarle a la Biblia las costumbres, las tradiciones, la manera de pensar, la manera de hablar de nuestra época. No podemos tomar un libro que fue escrito hace más de 2000 años y que está dividido en dos grandes porciones. Una escrita aproximadamente desde el 1500, 1400 antes de Cristo, y la otra parte que inicia a escribirse aproximadamente en el año 48 de nuestra era, y pensar que estos libros van a hablar en el mismo lenguaje que nosotros hablamos, que las personas, que los personajes de estos libros iban a enfrentar exactamente las mismas circunstancias, las mismas, y cuando digo mismas, digo idénticas, circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas que nosotros. No. Similares, sí. Idénticas, jamás. Estamos hablando de Palestina, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de la tierra de Canaán, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando del año 1400, 1500 antes de Cristo. No va a ser igual. Entonces, no tengo que tomar la Biblia y adaptarla a mi tiempo, sino que en este tiempo yo tengo que rodearme de las herramientas necesarias para entender la Biblia dentro de su marco o de su contexto histórico, cultural, dentro de las situaciones que enfrentaron estos pueblos y aquellos a quienes Dios les reveló su verdad, para que podamos hoy entonces, habiendo aprendido eso, aplicarlo a nuestros días y a nuestras propias circunstancias. Eso es muy importante porque debido a hacer eso de forma inversa, tenemos lo que tenemos hoy en la confusión religiosa que abunda en el mundo. En lugar de ver estas personas una declaración o principio de verdad en la Biblia como una parte del plan total de Dios, el sectario distorsiona las enseñanzas que están dadas allí, incluso al punto de enseñar exactamente lo contrario de lo que estos textos significan.
Y vamos a tomar como ejemplo el texto de Hechos, capítulo 14, los versículos 8 al 14. ¿Quién nos apoya con esta lectura, por favor? Hechos 14, 8 al 14, lo tenemos en pantalla. Hoy somos menos, así que espero Amén. que estemos muy activos. Habló Irving. Gracias, Irving. 14, 8 al 14 de Hechos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Gracias, hermano Irving. Hechos 14, 8 al 14, ilustra exactamente esa confusión que existe en el mundo. Pablo y Bernabé habían llegado a Listra a predicar la salvación, y allí se encuentran con un hombre cojo de nacimiento, a quien proceden a sanar mediante el poder de Dios. Pero en su confusión, dice que estos hombres, probablemente inició esto con el hombre que había recibido esta sanidad en primer lugar. Así que voy a decir que inició con él. Empieza a llamar a Pablo y a Bernabé Hermes y Zeus, nombres de dioses griegos. Y la gente automáticamente, sin verificar, sin cuestionar, acepta su error como una verdad, porque ellos colocaban las acciones de los hombres de Dios en las concepciones de su religión griega. Vieron lo que hizo Pablo y Bernabé y lo que hicieron Pablo y Bernabé y automáticamente lo metieron dentro de lo que ellos entendían de religión, lo que ellos entendían de la deidad. No hicieron lo contrario, no analizaron si eso realmente tenía que ver con su religión o no. Con alguna dificultad, Pablo y Bernabé logran convencerlos de la verdad y entonces proceden a predicarles a Cristo. Los ciudadanos de Listra mostraron una tendencia a aceptar una interpretación incorrecta de un hecho. Y los hombres y mujeres hoy que están involucrados en esta perspectiva confusa de la religión que hay en el mundo exhiben la misma inclinación que las personas de esta ciudad. Amados, esto nos lleva a preguntarnos cómo los sectarios usan mal la escritura. Y vamos a leer, en primer lugar, de manera general, cuáles son los puntos que vamos a estar desarrollando en esta lección que probablemente nos lleve 2 o 3 sesiones, donde vamos a explicar cada una de estas cosas que lleva a estos hombres no solo a estar engañados, sino también a engañar a otros. Primero, ¿cómo los sectarios usan mal la escritura? Citando de manera imprecisa la escritura. 2, utilizando, promoviendo, produciendo traducciones deficientes o interesadas. Cuando digo interesadas, me refiero a que son producidas para poder defender a la secta, porque si utilizaran una traducción correcta, tendrían un grave problema. El anzuelo bíblico. Utilizan un texto bíblico para engancharlo a uno de sus libros falsos. 4, ignorar el contexto inmediato. Toman un pasaje y no leen hacia atrás, no leen hacia adelante, no les interesa de qué venía hablando ni qué continúa hablando.
Solo les interesa la frase que hay en ese versículo porque es el que ellos sienten, piensan que les justifica o les respalda. 5. Colapsando contextos. Allí vamos a ver cómo toman un pasaje de Jeremías, toman un pasaje de Salmos y toman un pasaje de Hebreos que nada tienen que ver el uno con el otro y con el otro, de lo que venían hablando y de lo que venían tratando, pero toman los tres y dicen que es lo mismo, que está hablando del mismo tema, y también de esa forma manipulan, tergiversan y defienden sus doctrinas de hombre. Especificación excesiva. Con este punto queremos decir que la escritura hasta cierto punto nos permite llegar a conclusiones, pero estas personas quieren concluir aún más allá, más allá. Esto está como la famosa pregunta y antigua pregunta de ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Ese estilo de manera, o esa manera, perdón, o ese estilo de estudiar la escritura, o esa manera de ver la escritura, de querer ir más allá de lo que está garantizado con la escritura. Por allí también va el tema de el ombligo de Adán. Por allí también va el tema de la esposa de Caín, etcétera. Buscamos la manera de forzar a la escritura a que nos provea conclusiones que no están respaldadas por la evidencia. Y si no las encontramos, ¿qué usted cree que pasa? Las inventamos. Entonces allí eso se conoce como especificación excesiva y es una falacia en lógica. Eso lo veremos en el contenido de la lección. También utilizan juego de palabras. Ya es el mismo término, se explica. Usan la falacia figurativa, que la detallaremos. Hacen lecturas especulativas de la profecía predictiva. Es decir, ahora, por ejemplo, que está el conflicto en Ucrania, con Ucrania y Rusia, automáticamente ellos se van a Isaías, Jeremías, Ezequiel, y tratan de encontrar algún escrito de estos profetas que coincida en su fraseología con lo que está pasando, porque de esa manera toman esa porción, la publican, intimidan a sus feligreses o los animan a seguir fieles a su secta. Afirmar sin citar. Esto es común, no solo entre las sectas, lamentablemente, también es, creo que es un mal de todos los grupos religiosos, es un mal incluso dentro de la iglesia del Señor. Decimos que tal cosa debe ser así y no hay un texto, no hay un texto para respaldar eso. Me dio tanta tristeza que tratando de corregir a un hermano, le hablaba de lo que la Biblia dice, lo que la palabra enseña, y el hermano llegó a decirme, pero ese es el problema de ustedes los predicadores. Yo, ¿cuál? Que no nos pagan décimo. No. Que ustedes todo es libro, capítulo y versículo. Imagínense. Alguien que se hace llamar cristiano, alguien que tiene más de 20 años de cristianismo, de experiencia cristiana, dice que está aburrido. En otras palabras, está aburrido, cansado de que cuando se le vaya a hablar, todo es libro, capítulo y versículo. Que el Señor no le tome en cuenta eso y que el hermano pueda entender a través de toda la enseñanza que se seguirá haciendo en la congregación local, que está sumamente equivocado y que lo que dijo es sumamente terrible. 11. Referencias selectivas. Por ejemplo, utilizan el Antiguo Testamento para justificar sus doctrinas, pero solo la parte del Antiguo Testamento que les interesa. Entonces, si les dice, ¿y por qué no quema incienso? ¿Y por qué no ofrece animales en sacrificio? No les interesa. Referencias selectivas. Además, evidencia inadecuada. Evidencia inadecuada. Veremos cómo utilizan un texto que en lo que enseña no garantiza su conclusión, pero para ellos es suficiente un término. Para ellos es suficiente a veces tomar, como en el caso de Satanás, un texto y decir, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Él toma ese texto y le dice, este texto es suficiente para que tú te lances abajo porque el Señor te va a sostener.
Jesús le enseñó que no. La evidencia es inadecuada, dice, porque la evidencia es toda la voluntad revelada de Dios. Y hay otra parte de esa voluntad revelada que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no estás tomando en cuenta toda la evidencia. Tu evidencia es, por lo tanto, deficiente, es inadecuada. Definición confusa. Discutía con un colega acerca del término bautismo y creo que tendrá que esforzarse mucho más para convencerme. El hombre me dice que el término bautismo es una traducción correcta. Le decía al hermano, lo siento mucho, eso no es una traducción, es una transliteración. De hecho, es un término inventado, porque eso es una transliteración, un término inventado. El término bautismo no existía. El término bautismo viene a existir y el término bautizar viene a existir en castellano o en español porque los traductores no tuvieron el valor y la pericia de traducir el término como debe ser, que es el concepto de sumergir, el concepto de inmersión. No lo hicieron así. Pudieron haber hecho la excepción con el nombre de Juan, porque claro, poner Juan el inmersor, Juan el sumergidor, pues claro, no sonaba tan bien, ¿no? Pero quizás allí hubieran podido hacer la excepción, Juan el Bautista. Como se dice, tal el celote. El celote era de una secta, ¿no? Que no está dentro del alcance hoy de nuestra lección dar detalles sobre esa secta, pero por ejemplo, Simón el celote. Tienes que estudiar el término celote. Lo mismo acá hubiera sido Juan el Bautista, y hubieras tenido que estudiar el término bautista, de dónde salía. Pero para mí sí es una falta de valor y provoca confusión que hayan traducido simplemente bautismo para que entonces todo el mundo, como sucede hoy, estén discutiendo el modo del bautismo. Cuando si se hubiera traducido el término, hablar del modo del bautismo sería una ridiculez, porque estaríamos diciendo el modo de sumergir. Ya hablamos aquí en una lección sobre eso. Si lo van a sumergir a usted en un tanque, porque usted está en la China comunista y no se puede bautizar en un río, ni en una piscina, ni en un local de una iglesia, tiene que bautizarse en una casa, así que usan un tanque de eso donde almacenan agua para el uso diario. Si toca meterse en ese tanque y agacharse allí para que le cubra el agua, pues bueno, le tocará ponerse de cuclillas, ¿no? Por si acaso en otros países no esté claro el término agacharse. Si tiene que flexionar sus rodillas para quedar cubierto por el agua, pues eso será sumergirse. Si le toca hacerlo como tradicionalmente se hace en el río, llevando el cuerpo hacia atrás y sosteniéndole para que le cubra completamente, pues esa será otra manera. Y si lo hace hacia adelante, pero le cubre todo el cuerpo, también será sumergirse. Y así, si lo meten en el tanque y después empiezan a llenar el tanque hasta que el tanque, el nivel del agua le llegue a cubrir completamente, pues también será. Todas esas son formas de sumergirlo, formas de que usted quede completamente sepultado en las aguas del bautismo. Pero ya decía, ¿no? Nos interesa, no a nosotros, le interesa a los sectarios dar definiciones confusas o no definir del todo para que de esa manera no esté clara la verdad de Dios. 14. Ignorar explicaciones alternativas. Esto ya no diré que solo es común entre las sectas y que sea común en la iglesia del Señor. Es que, hermanos, esto es común en la vida. En la vida. Yo no sé por qué desde pequeño desarrollé la costumbre, el buen hábito, diré yo, de imaginarme todas las alternativas que por lo menos mi pobre mente alcance a articular, a armar, ¿no? Yo no pienso automáticamente si alguien no está presente aquí, no pienso automáticamente no quiso estar, ¿no? Puede estar con su familia, puede estar de viaje, puede estar enfermo. Siempre hay muchas posibles alternativas a una situación. En el caso de las esposas,
pues, y algunas estarán escuchando luego, normalmente, si uno se pasa de la hora, automáticamente vienen los malos pensamientos, tanto el que le pudo haber pasado algo malo, como el que puede estar conversando con una amiguita. Pero es que pueden pasar muchísimas más cosas que esas. Puede estar predicando el evangelio, puede estar en el supermercado comprando algo para la casa, puede estar comprando algo queriendo darle una sorpresa a su esposa. Podría, sí, haber tenido un accidente, como también podría estar en un tranque, o me dijeron que en Centroamérica hay otro término para eso, una presa, creo que es, cuando hay mucho tráfico y no puedes avanzar. Y así, y les digo, si me pongo, me llevo toda la clase hablando de alternativas. Bueno, en interpretación bíblica, a veces el sectario toma un texto y lo lee y se imagina que la única manera de explicarlo es la primera que se le ocurre. No ve que el texto puede tener otra forma que esté más acorde o que esté en armonía con el resto de la escritura. Así que eso también es motivo de que terminen usando mal la palabra de Dios. La falacia obvia, esa la vamos a ver porque no es lo mismo que la falacia figurativa. Ya veremos, esa va a ser muy divertida. Virtud por asociación. Allí utilizan ejemplos que no les autorizan para practicar ciertas cosas hoy, como por ejemplo decir que porque Abraham dio el diezmo y Abraham era un siervo de Dios, justo, el padre de la fe, y nosotros somos los descendientes de él a través de la fe, que tenemos hoy que dar el diezmo. Eso es hablar de una asociación que no aplica, debido a que tenemos que, al igual que en el otro punto, tomar en cuenta lo que dice el resto de la escritura. Interpretación esotérica, esa no la voy a explicar mucho porque esa es otra que va a ser muy divertida y la veremos luego en el contenido, pero allí recordará que ese término se utiliza en las personas estas que leen las supuestamente, ¿no? Que te leen el café, que te leen las manos, que te leen la planta de los pies, y ahí se ha ido eso, que se ha perdido todo el control. 18. Complementando la autoridad bíblica. Esto es lo que hacen los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, cuando aparte de la Biblia consideran autoritativos también los libros de Charles Russell, Joseph Smith, de Ellen White, de todos estos líderes en estos otros grupos religiosos, poniéndolos al mismo nivel de la autoridad de Dios. 19. Rechazando la autoridad bíblica. Aquí sobre todo nos referimos a rechazar lo que la forma en que la escritura establece que se autoriza o se prohíbe una cosa. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado tanto al inicio de este curso como en el primer curso de nuestra escuela, que fue la autoridad de las escrituras, que la Biblia autoriza por medio de mandamiento o declaración directa, más preciso es por declaración directa, por ejemplo de acción, más que ejemplo aprobado, porque no todo el tiempo tenemos una expresión de un apóstol diciendo apruebo esta acción. Así que ejemplo aprobado es quizás una fraseología que no es tan precisa. Preferimos decir ejemplo de acción o relato de acción. Y finalmente, por implicación. A veces se dice por inferencia necesaria, pero es que la inferencia necesaria también es una expresión que no es tan precisa, porque la inferencia necesaria es ya el proceso que hace usted de entender, de descubrir y comprender una implicación. Dios ha implicado algo. Cuando Dios ha dicho, hazte esta arca de esta madera, ha implicado que no se podía hacer de otra. Entonces, la inferencia necesaria es ya el proceso suyo. Pero lo que Dios ha hecho para autorizar es implicar. Ha dicho cosas explícitamente, pero esas cosas explícitas implican otras. ¿Amén? Así que, bueno, no me puede responder, pero es así. No se rechaza la manera en que la Biblia misma enseña que autoriza o no autoriza ciertas cosas en religión. Y finalmente, la perspectiva mundana confusa, que es parte de lo que estábamos analizando en el punto anterior.
que muchos hoy, lamentablemente, tienen un sancocho, diríamos acá en Panamá, ¿no? Tienen un arroz con mango, tienen un enredo en su cabeza entre tradiciones, opiniones personales, sentimientos, ideas y pues rebelión, porque todo esto nace de la rebeldía del hombre de no entender que la adoración es para rendirle a Dios tributo, no para colocarnos a nosotros mismos en un pedestal y empezar a hacer lo que nosotros queremos. Empecemos entonces, hermanos, a analizar algunos de estos puntos que han llevado a las religiones a utilizar mal, a leer mal y a usar mal la palabra de Dios. El primero de ellos es citando de manera imprecisa. El primer tipo de mal uso de las sectas de la palabra es su forma irrespetuosa, su forma irreverente, descuidada, negligente de citar la escritura. Y que quizás no es del todo por un descuido, sino por un deseo de manipular y de engañar. Luego de preguntarle a un seguidor de este señor que tenemos en pantalla, Edgar Cayce, luego de preguntarle por qué la gente reencarnada, ellos defienden ese concepto, por qué esa gente no recordaba nada de su vida anterior, este seguidor del señor Cayce respondió, sí recuerdan, solo que no saben que están recordando. Y luego cita a Jesús. Este seguidor dice, Jesús dijo, yo les recordaré todas las cosas, pero no, él no dice cómo. Hermanos, todos sabemos que esto no fue lo que dijo, ni lo que implicó Jesús en Juan 14:26. En ese texto, el Señor lo que está diciendo es que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles, no a todos los hombres y mujeres en general, a los apóstoles, a recordar las enseñanzas de Cristo, no información acerca de una existencia anterior, las enseñanzas de Cristo. Pero como vamos a ver luego en otro punto, nos siguen leyendo, así que no les interesa el resto de esa enseñanza de Jesús que habla de qué era lo que les iba a recordar. Otra ilustración viene del señor que tenemos allí en pantalla a mano derecha. Maharishi Yogi es el fundador del movimiento Meditación Trascendental. Este señor cita supuestamente a Cristo diciendo lo siguiente. Cristo dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y luego dice, estén quietos y sepan que ustedes son Dios. Y cuando sepan que ustedes son Dios, comenzarán a vivir la divinidad. Y al vivir la divinidad, ya no hay razón para sufrir. Ahora, si vamos al Salmo 46, vamos a determinar allí que no dice el texto esto. Primero que el que está hablando en ese caso no es Jesús, es su Padre. Y que en segundo lugar está diciendo que Él es Dios. No está dando la cabida para que se pueda decir que el hombre puede tomar estas mismas palabras y aplicárselas a sí mismo. Pero el sectario tergiversa para que al final pegue ese salto mortal de decir que Dios que está hablando dice, estén quietos y sepan ustedes que soy Dios, a saltar y decir, ese texto nos enseña que nosotros también debemos estar quietos y saber o conocer que somos Dios, que somos del mismo nivel que Dios. Bien, avanzamos. Número 2. Otra manera en que las sectas usan mal y leen mal las escrituras es utilizando traducciones deficientes o interesadas. Algunos grupos simplemente han insertado sus errores de manera descarada y desvergonzada en sus versiones de la escritura. Son traducciones que llamaríamos tendenciosas, es decir, van orientadas a enseñar ciertas doctrinas, no están interesadas en transmitir el mensaje original. Rechazan las traducciones precisas porque ciertos puntos de vista peculiarmente erróneos respecto a una variedad de temas que ellos defienden, necesitan que la Biblia les respalde como sea, como sea. Y el caso específico de los testigos de Jehová es uno de estos. Los testigos de Jehová publicaron la traducción del Nuevo Mundo.
Y en una simple comparación de Juan 1:1, podemos leer la barbaridad que hicieron. Dice Juan 1:1 en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, como le llaman ellos a su versión, y la palabra, refiriéndose al verbo, como se traduce en la Reina Valera del 60 y en la mayoría, y la palabra, que hasta ahí está correcta la traducción, era un Dios. Cuando usted compara esto con el texto griego y o la traducción estándar, va a descubrir que aquí hay una alteración descarada del texto bíblico. Pero no es solamente ese texto, es una cantidad tremenda en esa supuesta versión, pero daré solamente un ejemplo más. Al leer en esta traducción del Nuevo Mundo, Colosenses 1:15 al 17, uno va a notar que han insertado una expresión. Vamos a leerlo, vamos a ver quién nos colabora. Este pasaje está citado, sí, Rafael, este pasaje está citado. Lo que va a leer Rafael es de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. ¿Qué dice Colosenses 1:15 al 17 en esa versión, Rafael? Amén, varón. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo lo demás ha sido creado mediante él y para él. Además, él existe desde antes que todo lo demás, y por medio de él se hizo que existiera todo lo demás. Gracias, Rafael. En rojo está el error diabólico que cometen estos señores para engañar a sus feligreses. Debido a que ellos enseñan que Cristo no es Dios, que Cristo no es creador. Entonces, este texto es un texto contundente en contra de su doctrina. Así que, ¿qué hicieron en los primeros años? En los primeros años, en su traducción, colocaron esa frase que ven allí en color rojo entre corchetes, porque el texto diría, porque por medio de él todo fue creado en los cielos y en la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos, autoridades. Todo ha sido creado mediante él y para él. Además, él existe desde antes que todo y por medio de él se hizo que existiera todo. Así tendría que decir. Pero debido a que eso atenta contra su doctrina de que Cristo no es el creador, no es Dios todopoderoso, entonces al principio decía, en los primeros años y hasta hace muy poco, colocaban las otras cosas. O ahora veo que colocaron, porque busqué su traducción en línea, y ahora veo que colocan la frase lo demás, para hacer ver que Cristo creó todo lo demás, pero obvio que entonces a él lo crearon primero. Por eso dice lo demás, el énfasis en lo demás, lo demás. Pablo 4 veces dice que Jesús creó todo, y estos señores vienen y 4 veces insertan esta expresión que no está en el texto original. Y decía que al principio lo ponían entre corchetes. Mire lo que pasa ahora. Ahora lo colocan totalmente en el texto para que sus nuevos adeptos crean que eso es parte del texto original. Ya ustedes saben lo que dice Apocalipsis acerca de esto. Ellos quieren encajar su noción preconcebida de que Jesús no tiene eternidad y deidad igual que el Padre y que es eterno igual que el Espíritu Santo, sino que es un ser creado por Dios. Incluso han llegado a decir en sus libros o revistas que Jesús es el arcángel Miguel. Imagínense. Y el pasaje de Colosenses enseña justo lo contrario, que el arcángel Miguel, los demás arcángeles que haya, si es que hay más de 2, y todo el resto de la creación, todo, absolutamente todo fue creado por Jesús, porque Él es Dios. Y si usted hace una comparación igual con otros textos en esta versión como Filipenses 2:6, Tito 2:13, Segunda de Pedro 1:1, Apocalipsis 3:14, Proverbios 8:22, notará más barbaridades. Por supuesto, los mormones no se quedan atrás, porque ellos están involucrados en tergiversaciones
de este tipo. Como se puede notar cuando usted le pregunta, ¿ustedes creen en la Biblia como la palabra de Dios? Y ellos le responden, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, siempre y cuando se haya traducido correctamente. Y aunque esa expresión suene bien, suene a gente fiel, gente seria, en realidad lo que quieren decir con eso es que consideran que la Biblia está muy corrompida y que por eso tuvieron que crear o su profeta trajo nuevas revelaciones o nuevos libros que complementen a la escritura o específicamente al Nuevo Testamento. Y allí es donde ellos traen sus libros, Doctrinas y Pactos, La Perla de Gran Precio, etc. Hay una serie de estudios de los testigos, que ahora olvido el nombre, pero sé que tiene algo que ver con una introducción al estudio de las Sagradas Escrituras, que fue la primera serie de lecciones que creó Charles Russell y que es de obligatorio estudio dentro de la secta para que a partir de estudiar esos libros, luego estudian la Biblia con el prejuicio ya en sus mentes. Tercero, otra manera en la cual las sectas leen mal y por lo tanto usan mal la palabra de Dios es lo que hemos denominado el anzuelo bíblico. Otro hermano que nos lea el texto de Santiago 1:5. Este sí está en la Biblia. O sea, estoy citando ahora sí la Biblia, no estas versiones o perversiones de la Biblia. Ahora sí vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice Santiago 1:5? Hermano Joel. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, hermano. El fundador de los mormones, Joseph Smith, cuenta que él estaba leyendo la escritura y se topó con este texto. Y que al verlo creyó en lo que el texto dice y le pidió a Dios sabiduría. Entonces allí es donde Dios le envía, bueno, voy a sintetizar mucho, ¿no? Esto tiene más detalles, pero le envía al ángel Moroni para que le diera la revelación que después se iba a convertir en el libro Mormón con todas esas supuestas nuevas verdades que Dios iba a comunicar a través de este ángel a su nuevo siervo, Joseph Smith. Pero es curioso, porque dice que él pidió eso para poder tener revelación directa de Dios y poder entender la Biblia. Entonces dice que a partir de allí él entendió que la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, estaba incompleto y que aparte de eso, en el proceso de recopilar los manuscritos y traducirlos, se habían cometido, dice, muchos errores que habían corrompido el mensaje original y que entonces él, como había pedido esa sabiduría, ahora estaba en la capacidad de ser un comunicador, de ser un vocero, de ser un profeta de Dios en la tierra. Lo curioso es que aquí uno debería preguntarle un día a estos misioneros mormones si pudo Joseph Smith llegar y pedirle a Dios sabiduría y recibió la revelación directa, recibió la visita de aquel ángel. ¿Por qué no podemos hacerlo también nosotros? ¿Por qué no podemos hacer la misma petición? Ahora, si él necesitó pedir sabiduría para poder entender la Biblia, también habría que preguntarles a ellos cómo es que entendió Santiago 1:5. ¿Me comprende? Supuestamente él necesitó de revelación directa de Dios para poder entender la Biblia, pero entonces, ¿cómo es que entendió la Biblia para poder pedir eso? Solamente allí se ve la autocontradicción de este movimiento y de estas personas. Este señor cita Santiago 1:5 a sus seguidores y ellos lo siguen haciendo hasta nuestros días. Y luego ellos utilizan ese texto para tratar de darle valor a una lectura de sus libros, como es el libro de Moroni. Vamos a leer ese pasaje del libro Moroni, que es un libro mormón, capítulo 10, los versos o versículos, no sé allá cómo se designen, 3 al 5, supongo que versículos. Moroni 10, 3 al 5, ¿qué dice? ¿Quién nos ayuda con la lectura?
Nuevamente, hermano Joel. Dice, he aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que la leáis. Recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que los meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestro... y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. La dificultad en la lectura se da por el hecho de que definitivamente que no estamos acostumbrados a leer este tipo de libros, ¿no? Pero lo que sí podemos ver aquí definitivamente es que tratan de utilizar el lenguaje bíblico para hacerle creer a sus seguidores que es revelación de Dios, ¿no? Que es el mismo Dios que reveló el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que es supuestamente el mismo Dios que revela este libro. Tan curioso esto, ¿no? Pero ya decía, el diablo también utilizaba este tipo de estrategia, ¿no? El diablo utilizó casi que las palabras de Dios para presionar a Eva en el huerto. Por lo tanto, simplemente porque alguien cite la Biblia o diga algo que suene bíblico, cuidado, eso no significa que sea bíblico, no significa que sea algo correcto. Ese es el anzuelo. Muchos evangelistas de radio y televisión, evangelistas entre comillas, usan este tipo de anzuelo tanto como pueden. Pero en realidad, como dice la Escritura, estos hombres no están enseñando todo el consejo de Dios como sí lo hizo Pablo en Hechos 20:27. Vamos a ver un punto más esta noche de lo que las sectas hacen para terminar o que por esto terminan leyendo mal y usando mal la palabra de Dios. Y es ignorar el contexto inmediato. Hermanos, en un esfuerzo por atacar, por socavar la imagen autoritativa de Jesús, aunque él dice que lo acusan de eso, pero que no es cierto, el señor Alan Watts dice en su libro Beyond Theology lo siguiente. ¿Quién nos ayuda a leer las palabras de este filósofo esotérico, religioso, que pues tenía unas ideas bastante extrañas y que ahora vamos a ver por qué? Hermano Rafael. En sus propias palabras, las de Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. O como el ángel dijo a los discípulos que vinieron a buscar el cuerpo de Jesús en la tumba. Rafael, disculpa que tuve un tema acá de audio para que no salga en silencio en el video. Por favor, vuelve a leer y disculpa. Ok. En sus propias palabras, las de Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. O como el ángel dijo a los discípulos que vinieron a buscar el cuerpo de Jesús en la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros. Pero la piedad cristiana no le permite irse y seguir buscando al Cristo viviente en la letra muerta del registro histórico. Como él dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias, Rafael. Vamos a ver aquí. Listo. El mal uso de Watts no es mejor que la mala lectura de Maharishi del Salmo 46, los versos 10 al 11.
que vimos en el punto, uno de los primeros puntos. Juan 16:7 es una clara promesa de que el Espíritu vendría sobre los discípulos y no tiene absolutamente nada que ver con algún tipo de negación de la autoridad de Cristo o de su enseñanza. No hay ningún indicio tampoco de que los ángeles estuvieran advirtiendo a los discípulos en Lucas 24:5 y Mateo 28:7, que son los textos que él está citando, acerca de descartar la autoridad de Jesús de allí en adelante porque venía el Espíritu Santo, entonces ahora hay que descartar lo que Jesús hubiera dicho. Y al citar únicamente la primera mitad de Juan 5:39 y al ignorar la parte que afirma que las escrituras dan testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, Watts tergiversa el verdadero significado del texto y saca totalmente de su contexto a estas tres citas bíblicas. Por lo tanto, es un hombre que está demasiado confundido, es un hombre que desde su niñez, si usted investiga a Alan Watts, fue un hombre que desde su niñez estuvo fascinado por las religiones orientales y terminó a muy temprana edad cayendo en muchas de estas filosofías y ha tratado de mezclarlas, las filosofías orientales, con la religión cristiana, con algunas otras cosas de acá de Occidente, y ha terminado pues escribiendo un montón de libros, ha terminado dando conferencias sobre temas donde él habla, como pueden ver en ese extracto que compartimos allí, de que el Cristo de la Biblia, el Cristo histórico, ese ya no lo tenemos que tomar en cuenta, eso ya eso murió. Ahora es el Espíritu Santo el que nos revela cosas. Claro, siempre se enfocan en el Espíritu Santo porque, contrario a lo que Dios quería, que era que entendiéramos que el Espíritu Santo vendría para revelar, para darnos la revelación, y esa revelación ahora está en la Escritura, la revelación es el Nuevo Testamento, pues muchos utilizan el nombre del Espíritu Santo para decir que ya no hay que tomar en cuenta los mandamientos de Jesús durante su ministerio terrenal, sino lo que el Espíritu nos diga hoy. Pero claro, como el Espíritu no se ve, como el Espíritu no se oye, tú te puedes inventar cualquier cosa y terminas diciendo que el Espíritu Santo te lo reveló. Este señor tiene, como decía, un enredo en su cabeza, tiene un pulpo de ideas y de filosofías en su cabeza que pues lo llevó a defender un montón de doctrinas, como digo, sobre todo del hinduismo, del budismo, de esas regiones allá, y mezclándolas con la parte del cristianismo que quiso. Entonces, ¿cómo no van a ser a partir de allí una secta, un culto, como se le llama en otras latitudes? Nosotros nos hemos acostumbrado a llamar culto a nuestros servicios de adoración, a nuestros servicios de estudio bíblico, a nuestros servicios de alabanza y oración, pero en otras latitudes culto es una secta, pero extrema, una secta incluso de estos donde hay líderes, donde hay líderes que incluso han llegado a pedirle a sus seguidores que se envenenen, o pedirle a sus seguidores que vayan y cometan un acto terrorista, o que terminen alejándose de sus familias y aislándose del mundo en una granja, viviendo pues supuestamente en una forma de vida anticuada con tal de no contaminarse, entre comillas, ¿no? del mundo. Ese tipo de grupos religiosos es a los que se les llama culto. Secta ya es como un poquito más leve, porque normalmente una secta va a ser esa, como les dije, que está un grupo religioso principal y ellos crean un grupo nuevo, manteniendo ciertas creencias del anterior, pero creando uno con nuevas convicciones y ahora siguiendo al líder como si fuera un profeta de Dios o como si fuera Dios mismo. Entonces, vamos a estar estudiando más de esto. Miren que de los 20 puntos que tenemos disponibles, pues hoy solo pudimos cubrir 4 de ellos, pero creo que con los 4 podemos tener una idea de lo que vendrá y podremos entender mejor, porque es el propósito de esta lección, vamos a poder entender mejor a nuestros vecinos, a nuestros amigos y poder ayudarles entonces de mejor manera, porque ellos no saben exactamente que esta es la razón por la que están tan enredados y tan confundidos.
pero nuestra labor como intérpretes de la Escritura es conocer bien cómo ha nacido el error, cómo se perpetúa el error, para ayudar a estas personas a salir del error. Esto es importante. Usted puede ver a alguien en un pozo, en un hoyo, y usted no lo va a poder rescatar a menos que usted más o menos tenga una idea de la profundidad del pozo o del hoyo, porque si usted trae una soga más corta o una escalera más corta, pues se va a frustrar usted y la otra persona se va a desesperar porque no va a llegar. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que estudiar y tenemos que analizar, que por eso este curso se llama Doctrinas que son mandamientos de hombres. Tenemos que analizar las estrategias, tenemos que analizar los motivos para poder ser más efectivos en nuestro trabajo, que ya somos eficientes, ya somos trabajadores, entregados, buscamos al perdido. Eso es eficiencia. Pero ahora queremos ser eficaces. Entonces, para ser eficaces, tenemos que conocer muy bien por qué creen lo que creen. ¿Cómo hacen para llegar a esos saltos de antilógica con las cuales pues terminan defendiendo sus diferentes doctrinas? Bueno, hoy hemos tenido una idea básica de ello. Y por si usted no conocía a estos señores, como les dije, el primero, bueno, en el video lo puedo decir así, el primero, el fundador de los Testigos de Jehová, el que está aquí en medio, el fundador de los mormones, y la que está aquí arriba, la fundadora de los adventistas del séptimo día. Pero pues tampoco se les quede viendo mucho, ni guarde las imágenes, porque ya ellos pasaron a la historia y hoy se estarán arrepintiendo, pero arrepintiendo como Esaú, que ya no tuvo oportunidad de que ese arrepentimiento obtuviera lo que quería. Asimismo, ellos hoy estarán arrepentidos, pero ya no podrán obtener lo que quieren, que sería en este caso la salvación. Así que, amados, hasta aquí quedamos en nuestra primera sesión de la lección 8. Esperamos que Dios nos dé vida, salud y oportunidad para poder compartir nuevamente la próxima semana.